Vamos a hablar de música, de sonidos, de ruidos, de silencios y de cómo escuchamos todo lo que escuchamos. Hola, acá estoy, Leonardo Baraglia, mirando a cámara. Soy actor, hago sonidos, hago gestos y intento aprender un montón de cosas todo el tiempo. Eh, Acá estamos. ¿Tocas algún instrumento musical? No, estoy intentando aprender. Mm, Tengo ahí la guitarra, que es una guitarra que me regalaron cuando tuve que hacer de un guitarrista hace unos años en una película mexicana y me encanta, me encanta. Mi hermano es un gran músico y toca varios instrumentos y además es productor musical, pero en mi caso, bueno, me dediqué más a, bueno, obviamente a la actuación, pero sí estudié toda mi vida canto, ¿no? Ahora hace 10 años concretamente que mantengo una rutina de entrenamiento de lo que es el bel canto, que es una disciplina que tenían los cantantes de ópera hace muchísimos años, cuando no había micrófono, ¿no? Y que se necesitaba justamente que la voz tenga una frecuencia, una voz de cabeza, que tenga una frecuencia que pudiese ir por encima de los músicos, de los instrumentos, ¿no? Porque no había una amplificación, ahora, hoy día hay las posibilidades de la amplificación, ¿no? Pero ahora, claro, pero en ese momento no había nada, era simplemente la propia acústica de los teatros, ¿no? Que bueno, que sí se trabajaba mucho en ese momento también. Hay teatros, ¿no? Que aún hoy día funcionan, ¿no? Bueno, no sé, supongo que en Italia debe haber varios, ¿no? Que tienen Claro, como esa resonancia claro. maravillosa, que uno de pronto dice algo casi en voz baja y se escucha, ¿no? Se Sí, escucha sí. hasta. Entonces, bueno, esto lo empecé a estudiar un poco como necesidad actoral, pero bueno, de alguna manera me fue dando también más posibilidades vocales, ¿no? Actorales, para poder colocar la voz en diferentes lugares, para ponerla, como tener un mayor manejo. Sobre todo lo que hace esto es que las cuerdas vocales se tensionan, como un músculo, ¿no? Como que se convierten en algo más rígido, más, no, no rígido es la palabra, más fuerte, Entrenan. Se más entrena como un músculo, ¿no? claro, Se como un desarrolla. músculo, y hace que justamente se libere algo también de la tensión, que uno muchas veces pone mucha atención en el resonante un actor. Pasa mucho, ¿no? Cuando uno ve actores ya más grandes, que la voz naturalmente empieza a caerse, empieza a ir para abajo, como todo efecto de la gravedad, la voz empieza a ir para abajo, claro, como todo, ¿no? Como que si uno no lo estimula, empieza a ir para abajo. Y con las cuerdas vocales pasa lo mismo. Entonces, estos ejercicios, que si querés te hago uno, a ver, te lo voy a hacer alguno primero A fuera de ver. cámara. Ahí está, porque no estoy entrenando ahora. ¿No? Esto es la Vale. voz son ejercicios que, bueno, se hacen 2 o 3 veces por semana, o si es necesario todos los días. Justamente yo, antes de trabajar actualmente tanto en cine como en teatro, y sobre todo en teatro, que además hago un espectáculo que tengo que cantar también, no solamente actuar. Entonces, estos ejercicios los haces 10 minutitos durante 15 minutitos, 15 minutos, una hora antes de hacer función, y entonces hace
que la voz esté ya arriba, esté colocada en la voz la voz de cabeza. Eso no significa estar hablando como Farinelli, ¿no? Ni No, cantando como... obvio, claro, claro. Pero es Pero interesante, Leonardo, esa transposición de una técnica que nació con la ópera, ¿no? En lleno barroco, ¿la haces tú solito desde ese entrenamiento, ese ejercicio, a lo que te sirve en la actuación? sí, es medio, en realidad yo lo empecé a hacer porque necesitaba, para un trabajo, necesitaba hacer dos voces en una función de teatro. Necesitaba hacer mi propia voz normal y en el segundo acto tenía que disfrazarme. Es la famosa novela, obra de teatro esta que hizo Laurence Olivier con Michael Caine, después hizo Michael Caine con Jude Law, que era La Huella, o el de Sleuth se llamaba, Sleuth, que es como el detective. Entonces, en el segundo acto yo tenía que disfrazarme de otra persona y el público no me tenía que reconocer. Entonces, claro, tenía que componer, hacer una composición física importante y además cambiar la voz. Bueno, había un 20% del público que me reconocía, pero el resto no me reconocía. Por ejemplo, mi hija, cuando fue a verme, dije la primera palabra como el otro personaje y dijo, papá. Entonces, era como... Pero mi papá, por ejemplo, mi padre, no me reconoció hasta que me sacaba la careta y ahí sí. Pero claro, ese trabajo de doble voz, por ese trabajo de doble voz tuve que empezar me hablaron de la técnica esta, que es una técnica bastante, que no la conoce tanta gente. Eh, y bueno, pero claro, se tarda en conquistar ese lugar, se tarda en conquistar ese lugar yo los 3 primeros meses estuve haciendo no era como que no, era como, no, si yo la primera semana intentaba hacer estos sonidos, se me rompía la voz. Obvio, obvio. Y volviendo a la guitarra, ¿qué otro instrumento te hubiera gustado aprender o te gustaría aprender? ¿El piano? ¿Por qué? Y porque me parece un instrumento y un sonido bellísimo. Eh, Simplemente por eso, no sé, me encanta, me encanta. Bueno, mi hermano también toca el piano, y lo hace muy bien, y no sé, me parece maravilloso, me parece, igual la guitarra es como más transportable, ¿no? Es algo que, además a mí me gusta mucho cantar, me podría acompañar cantando tangos, por ejemplo, y bueno, es algo que lo he dejado siempre de lado y la verdad que me gustaría mucho poder llevarlo adelante en algún momento. Así como en un momento aprendí a manejar autos, Sí. máquinas, me gustaría poder, que en un momento cuando uno está aprendiendo a conducir, ¿no? Dice, no, nunca voy a poder manejar, ¿no? O cuando dice, uy, nunca voy a poder hablar inglés, ¿no? Claro. Y en determinado momento, bueno, nada, si uno se pone lo hace, pero el tema es que la guitarra tiene estas cosas que te terminan doliendo mucho los dedos. ¿Vos qué tocás? ¿Qué tenés ahí? ¿Un contrabajo? Yo toco muchos instrumentos, porque por eso de la música de teatro uno se acerca a muchos instrumentos y entonces Claro, soy claro, y el guitarrista piano. desde chiquito, pero después me acerqué a muchos instrumentos, inclusive vientos. Claro, pero Pero por sí, eso te también digo, hay afinidades, pero cuando uno empieza de más pequeño es mucho más claro, fácil. tal cual, tal cual. Leonardo, ¿tú escuchas música? Sí, escucho. ¿En qué momentos del día y qué música escuchas? La verdad que escucho de todo. Momentos del día a veces depende. Si estoy, por ejemplo, cuidando las plantas, yo tengo plantas acá en el balcón. Si estoy con las plantas, muchas veces me gusta ponerme algo de música o la radio.
Por para ejemplo, escuchar. si pones algo con las plantas, ¿qué pones? Y en general, vocalistas de jazz, eh, o algo que tenga que ver también con el jazz, sí, creo, con el jazz. A mí escucho bastante música clásica también. En una época escuchaba mucho Bach. Cuando era más joven, escuchaba mucho música clásica. Me gustaba mucho, sobre todo Bach. Cuando era más joven todavía también tenía esos discos, porque mi papá siempre fue un tipo bastante metido con el tema de la música, con el jazz, con la música clásica, siempre le encantó y me transmitió mucho eso, me regaló muchísimos CDs, ¿no? Como CDs de hecho hay muchos que sigo teniendo. Eh, Ahora en mi auto, en mi máquina, me robaron, yo todavía tenía un, un porta CD, un porta Fantástico. CD, y hace el año pasado me lo robaron el auto, me rompieron el auto, hacía 25 años que no me robaban un estéreo, y en Argentina se siguen robando, Perdón que me ría, pero es gracioso, tío. es de locos, es que en Sí. Argentina se sigue robando, es como si fuéramos todavía de otra galaxia, se sigue robando los autos para No, robar, pues no te creas, no te creas. No te creas que es tan distinto, por allá. ¿Estuviste nunca en Nápoli? sí, Bueno, sí, sí, bueno, Nápoles debe ser tremendo, en ese sentido digo, estuve, pero no sé bien cómo es el tema. y está heavy. Sí, estuve ahora en Nápoles. Mira. ¿Tú me estás hablando desde Nápoles ahora? No, no, estoy en Buenos Aires yo. Ah, estás en Buenos Sí, Aires. sí. Y Leonardo, ya que mencionaste tu papá y tu hija, al Leonardo papá, ¿cómo fue con tu hija con respecto a la música? ¿Tú le pasaste algún disco? ¿Le dijiste, ah, escucha esto? ¿Cómo fue? Bueno, mira, con mi hija todavía tras, esa transmisión no la tuve tan intensamente. Yo creo que ella sí, inevitablemente le he transmitido a los Beatles, ¿no? Le he transmitido algo de lo que sería. En una época escuchábamos mucho a Calamaro, un disco de Calamaro muy lindo que se llama El Salmón, que lo escuchábamos, cuando era más chiquita lo escuchábamos entero. Pasa que con los hijos, recién ahora te diría que ella está en una etapa para empezar a poder compartir un poco más de música. Tiene 14 años y de hecho está yendo ya al colegio, bueno, ahora no, ¿no? Pero está yendo al colegio secundario, está en segundo año, y recién ahora ella está empezando a empaparse de la música también de sus amigos, sus amigos también recibieron de sus padres, ¿no? Entonces de pronto ella sí se está viniendo con cosas de Cerati, o con cosas de Charlie, o con cosas de los Beatles. Escuchan mucho los Beatles siguen escuchando los chicos. Es increíble cómo los Beatles no, no envejecen más, ¿no? Es impresionante. Yo al día de hoy, eh, de vez en cuando pongo los Beatles y me quedo, ¿no? Pasa que, bueno, yo me voy armando, como características, me voy armando listas por año. Mm, Tengo listas, pero no listas de las canciones de ese año, sino listas de canciones que yo escucho ese año por alguna razón, o canciones con las que estoy en contacto en ese año por alguna razón. Por ejemplo, tengo una lista del 2017 que, bueno, con todas las canciones que por alguna razón me vinieron a mi vida en ese momento y las meto en la lista. Entonces, digo, entonces no solamente son canciones que a mí me gustan, que me atraen en ese momento de mi vida, sino que de pronto son canciones que me recuerdan también a ese año. Si yo ahora pongo 2017, bueno, es como si hiciera de alguna manera también un recorrido por todo lo que me pasó en el 2017, y esas canciones tienen seguramente alguna relación con alguna persona, alguna relación con una actividad en concreto, con un momento, con un espacio. Y lo sigo haciendo, ¿no? Entonces trato
de meter bastantes canciones, sobre todo los primeros meses, porque si no, si pongo una lista 2020 y tengo 20 canciones, es muy aburrido, ¿no? Ya en 2020 debo tener bastantes canciones ya en 2020, ¿no? Ahora después lo chequeamos, pero Eh, ¿Cuál fue el concierto recital que escuchaste como espectador que se quedó en tu corazón? mira, nunca fui muy fan de los conciertos masivos. De los primeros conciertos que mi padre, masivos, que mi padre nos llevó a mí y a mis hermanos, fue cuando vino Yes a la Argentina. Wow, ¿Te acordás de wow, ese grupo? increíble. Buenísimo. Lo que pasa es que, claro, para un chico eran rayos láser, había como de todo, ¿no? Era para nosotros en Argentina era como estar viviendo de los primeros conciertos, claro, de esos primeros conciertos como súper tecno, ¿no? Como Encima el tecladista usa estos mantos todo brillantes, era ¿viste? como todo era como muy, era como eso, como un poco marciano todo, Tal ¿no? cual. Y era muy 80, ¿no? Muy 80. Nosotros tendríamos, qué sé yo, 12, 13 años cuando vino Yes a la Argentina. Sería año 83, 84, 85, no sé, de los primeros recitales que se, que se retomaron después de la dictadura aquí en la Argentina, que terminó en el 83, ¿no? Entonces, 82, 83, entonces habrá sido eso, 83, 84, vino Yes, así como empezaron a venir los Rolling, vino Paul McCartney, pero bueno, al margen de eso, un recital que a mí me quedó grabado porque tenía más que ver con mi esencia y con lo que a mí me gustaba, que era un lugar muy pequeñito en Madrid. Vimos con mi ex mujer un recital de Laza de Sela. No sé si la conoces. Decilo otra vez que se cortó un segundo, perdón. Laza de Sela. Ah, fantástico. Ah, wow. ¿Conoces? Pero es la cantante que se fue, ya no está más con nosotros. Exacto, Ah, wow, extraordinario. Lo viste en vivo esto, wow. falleció de, falleció de un cáncer, creo, Sí, eh, y tuvimos hermoso eso. la oportunidad de verla, no me acuerdo exactamente el año, pero habrá sido, todavía mi hija no había nacido, creo, o sea que debe haber sido 2004, 2005, en Madrid. Ella fue a dar un recital en un lugar muy pequeño, era muy chiquitito el lugar y estábamos en la primera fila. Entonces yo tuve la oportunidad de verla. eh, a mí no solo me encantaba su música y me conmovía muchísimo, sino que era increíble verla en vivo. Era muy impresionante verla en vivo porque tenía una gran ternura y emoción mientras cantaba. Era una persona tremendamente, estaba prácticamente todo el recital con los ojos llenos de lágrimas y te hacía llorar. O sea, yo creo que yo todo el recital estuve prácticamente emocionado, que se me caían las lágrimas, ¿no? Eh, no sé por qué extraña sensación y experiencia ella transmitía eso y expresaba eso arriba del escenario. eh, eh, y no me sorprendió, ¿no? Quiero decir, después que se fuera tan pronto, ¿no? Porque son esas personas tan vitales, ¿no? No sé, es paradójico y hasta puede ser ambiguo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, una persona que parecía que se hacía fuego, ¿no? De tan intensa que era. Canciones y su voz y su manera de cantar siempre Tal fue cual. tan particular, tan En intensa, ¿no? varios Una persona idiomas también, también en español cantaba ella. que mezclaba francés, español, Sí, inglés, sí, sí, tenía algo de estupendo. árabe. No llegó a cantar, no sé si escuché alguna vez algo de ella cantada en árabe, pero tenía algo del alma árabe también en su sangre. Como espectador de teatro,
¿Te acuerdas algún espectáculo que te haya impactado por sus procedimientos sonoros, no necesariamente musicales? Puede ser sonidos, ruidos o silencios, por el uso de estas herramientas sonoras. ¿Recuerdas alguno? Mira, lo primero que se me vino es algo que hicimos nosotros en el año 93, que era muy interesante, porque teníamos músicos en vivo en un teatro maravilloso, que es un teatro acá en la Argentina muy pequeño, que se llama Teatro Pairó, en la calle San Martín 766. Año 93, era una obra de teatro de Ricardo Monti, que es un grandísimo, Ah, hace unos La oscuridad años, de la razón. La oscuridad de la razón. Mira, mi señora la vio, esa apuesta. Claro, bueno, y esto Mira, eh, tenía teníamos una escenografía muy particular, porque que la había hecho Tito de Gursa, que estaba hecha como con diferentes niveles y túneles, era como una escenografía muy impresionante, era muy incómoda para los actores también, porque prácticamente teníamos que estar llena de desniveles, teníamos que estar muy atentos, porque aparte nos metíamos por abajo, salíamos en otro lado, era muy interesante. Y al mismo tiempo, arriba había una especie de balcón, ¿no? Donde estaban los músicos, ah, mira, estaban arriba, estaba ellos. el Chango, claro, estaba el Chango Farías Gómez, estaba el Mono Isaurralde, con algunos músicos más, tocando e interviniendo en vivo sobre el trabajo actoral, sobre el trabajo rítmico eh, y era muy hermoso, muy hermoso. Eso fue lo primero que se me vino a la mente, porque en general es cierto que al menos en Argentina no he visto tantas experiencias que me hayan cautivado desde lo sonoro, ¿no? Creo que hay algo ahí que no se le ha dado quizás tanta bola, tanta pelota en Argentina, y me parece algo muy importante. Después yo hago el espectáculo que hago yo, que es el territorio. Digo, son las dos cosas que me vienen. Cuando vos me hablabas antes de la transmutación del propio, quizás esta cosa de ir metiéndose en la música, en el canto, en los diferentes recursos con la voz, empezamos a hacer el territorio y ahí también hay muchas veces dos músicos, a veces tres, muchas veces hasta seis músicos en escena que van cambiando y a veces van viniendo más al escenario o a la experiencia o al presupuesto, que se suman músicos y hay que de alguna manera convivir, hay que hacer convivir el lenguaje actoral con el lenguaje sonoro, rítmico y musical. Esto es maravilloso porque se forman, a veces hay funciones que no funcionan, ¿no? Pero son las menos. Cuando estamos conectados, ¿no? Cada uno desde su instrumento, eh, cuando estamos conectados y cuando queremos convivir en escena sonoramente y expresivamente, ocurren cosas que son maravillosas, maravillosas, porque muchas veces Fernando Tarrés, que es como de alguna manera, somos como de alguna manera socios artísticos en esta aventura que es el territorio del poder. Fer es un tipo que además compone, toca la guitarra, pero al mismo tiempo está coordinando sonoramente a todos los elementos que están. Él no solamente está tocando la guitarra, sino que también de alguna manera está casi dirigiendo como un maestro de orquesta a todos nosotros. A mí no me puede dirigir porque yo estoy prácticamente todo el tiempo mirando para el frente, pero a mí me llega la información sonora detrás, y él sabe que a mí me está llegando. Entonces muchas veces, por ejemplo, algo que charlamos y que es muy interesante, es que las funciones no salen buenas cuando yo dejo de confiar, ¿no? Que cuando de pronto yo me quiero ir por arriba de los músicos, ¿no? Como si casi les quisiera decir a los músicos, cállense la boca, que estoy actuando, ¿no?
no hagan tantos sonidos, ¿no? Y justamente cuando de pronto Fer me puede hacer la advertencia, decir, no, es todo lo contrario, ¿no? Si vos, si vos querés que nos callemos casi, o sentís que te estamos rompiendo las bolas, o quédate callado, no hables, ¿no? O empecé a hablar muy bajito. Entonces, ahí hay algo ahí que empieza como a acomodarse otra vez, ¿no? Es como si ese equilibrio tan difícil de conseguir entre tantos elementos sonoros, musicales, rítmicos, actorales, son tantos los elementos que tienen que convivir, es impresionante, porque milagrosamente, afortunadamente, artísticamente, te diría que el 95% de las funciones que hemos tenido han sido hermosas a nivel sonoro. De pronto, alguna función donde de pronto entró algún elemento como una batería, a veces el baterista se entusiasma y algunas cosas se pierden, ¿no? La batería es un elemento muy fuerte. Si bien tenemos una percusión que muchas veces entra y que le da un ritmo, ¿no? Pero es una percusión tranquila, ¿no? En cambio, cuando aparece una bata ya más rockera, es más difícil convivir con ella. Pero cuando uno con la bata encuentra el equilibrio, han sido las mejores funciones. ¿Entendés? Digo, es como un delicado equilibrio en ese sentido. ¿Y te pasó de no encontrarle la voz a algún personaje? Hablo del sonido, de la voz. Es interesantísimo esa reflexión, porque yo creo que en general no trabajamos tanto las voces nosotros como cultura actoral en la Argentina. Creo que es algo que yo de hecho he incorporado hace muy pocos años, empezar a trabajar con la voz, ¿no? Primero porque siento que tengo ahora más recursos con esta técnica, ¿no? Uno puede ir más arriba, pero también puedes ir más abajo, pero también puedes colocar la voz ahí atrás. No sé, digo, hay como diferentes elementos que uno ya está más libre. O imitar, la idea de la imitación del ritmo y de dónde tiene colocado la voz una persona real, ¿no? Eso es algo muy piola. Pero yo, claro, fíjate lo que me pasó. Yo tuve que ir a España y hacer de español muchas veces. Y eso fue... Pero el problema en España es que la estética que hay del actor es una estética que está muy basada también, que está muy contaminada, no digo que esté muy basada, está muy contaminada por la idea del doblaje, de lo que es esta manera de hablar así un poco engolada, ¿no? Para que todos los espectadores lo entiendan, ¿se entiende? Y entonces, de una manera casi que parece como de película porno, bueno, y los chicos, ¿cómo se llama? Los niños pequeños son actuados por mujeres que hacen la voz así, oh mami, mami, dime lo que tengo que hacer. No es como... En Italia es lo mismo, es idéntico. igual, es igual en Italia el tema del doblaje. Entonces, Sí. claro, hay como una impostación horrible que está muy incorporada al oído del español. Entonces, cuando un productor, un director te dice, no, quiero que hables castellano neutro. Entonces, claro, uno ya no hace un personaje, hace un castellano neutro. Y yo caí en esa trampa, ¿no? De pronto de hablar de una manera como hablase neutro, algo neutro. Ni siquiera ya hablo como habla ninguna persona normal, sino que hablo neutro. Entonces, claro, de pronto la voz va por un lado, la expresión va por otro, y no sabes bien qué identidad actoral estás Y haciendo. el pensamiento también va por otro lado, ¿no? Claro. Del personaje. Entonces, otra cosa que yo descubrí también en España fue decir, no, empezar a hablar, en todo caso, encontrar la voz española de ese personaje en concreto. ¿Cómo es esa voz española de ese personaje en concreto? Después, bueno, si me sale más, menos,
español, bueno, ya veremos. Pero, por ejemplo, a mí una cosa que yo hace poquito tiempo descubrí, que es una técnica que empecé a trabajar con una foniatra acá el año pasado, cuando tuve que hacer de Cubano, que es una película que ahora justo está en cartel, y ella justamente lo que te hace hacer, o no solamente porque tengas que hacer otro acento, sino porque tenés que imitar a una persona. Entonces te hace hacer, mirar mucho video de esa persona y tratar de hablarle encima, o sea, de imitar lo que va haciendo. Que entonces empezás a entrar no solamente en esa manera de hablar, sino también en el ritmo, en cómo corta las palabras. Es algo totalmente musical, ¿no? Como si uno escuchase a un cantante y también trata de imitarlo a ese cantante, ¿no? De pronto cómo alarga una vocal, pero cierra enseguida para que llegue en el ritmo, ¿no? Para que entre no sé cómo se dice, el compás o este, y como si fuera el verso, ¿no? El verso, ¿no? Que tenés que entrar en una métrica, ¿no? En un ritmo. Y esto me parece muy, muy interesante. Yo creo que muchas veces uno deja muy librado al azar el tema. También lo que pasa es que tenés muchas maneras de atacar el problema, porque uno puede atacar un personaje desde muchos lados, desde un lado de construcción más interna y que eso se termine, que la imaginación termine haciendo todo el trabajo, pero también al mismo tiempo podés trabajar en una observación de alguien y tratar de imitarlo a nivel físico, y la voz termina siendo una resultante imaginaria de eso que estás imaginando a nivel físico, o podés partir directamente desde la voz y esa voz te puede llevar a algo físico. Digo, hay como muchas maneras de atacarlo al tema. Fíjate que a mí me pasó también en una película que se llamaba El otro hermano, una película que hicimos con Caetano, y también ahí tenía que hacer un personaje que tenía que ser del norte argentino, eh, pero el director no quería que fuera concretamente un acento, que nos ocupásemos de hacer un acento. Pero al mismo tiempo no podía ser un porteño, el porteño tiene un poco la voz así, un poco más, ¿no? Como abajo, un poco tanguera, un poco la mirada, ¿no? Como si estuviéramos casi bailando un tango, ¿no? Como si estuviéramos estudiando. El tipo del norte es más, ¿no? Un tipo más Más a pie. como más abierto, claro, con la mirada franca, ¿no? Como con algo más campechano, con algo más no sé qué, ahí arriba, ¿no? Entonces, eh, y al mismo tiempo yo le había pedido a un amigo de Santiago del Estero, que tiene un acento así que se pega un poco con el chaqueño, que me grabe todos los textos. Entonces, bueno, todos esos ingredientes, y después, por ejemplo, me puse a mirar mucho a la Andricina, que es chaqueño y cuenta chistes. El personaje también tenía mucho humor, a pesar de que era un hijo de su madre, un hijo de puta mal, perdón por las putas, ¿no? Pero era como un cabrón, cabrón, cabrón el personaje. Pero bueno, pero tenía mucho humor. eh, y bueno, entonces uno va metiendo, ¿no? Como en una especie de cacerola, pues es cocinando, vas metiendo esos ingredientes que vas estudiando, y eso va sedimentando, ¿no? En la imaginación, en el inconsciente, hay algo ahí que se va metiendo. Entonces, cuando uno se relaja, algo aparece, ¿no? Algo original aparece. Aparecen todos esos elementos que vos le vas poniendo, esos que le seguís poniendo. Por ejemplo, yo la primera semana de esa película tenía una voz. A la segunda semana ya empecé a encontrar la voz del personaje. Entonces, claro, hay escenas que están mechadas de la primera semana con la segunda, tercera, cuarta, quinta semana, donde ya estaba todo mucho más incorporado, y yo me doy cuenta, el espectador no se da cuenta que la voz todavía en esa primera semana no está, ¿no? Es muy interesante, la verdad que el trabajo en ese sentido es, eh, pareciera que es mágico, ¿no? Porque tiene como algo de milagroso. En realidad, la imaginación es milagrosa. No, además es un mundo, es un aparato milagroso.
Sí, sí, Eh, es que es increíble. Leonardo, ya que estamos hablando de la voz, esta cuestión del ventríloco, ¿nos cuentas un poco de dónde viene? Si sigues haciéndolo, si es ya una cosa interna tuya. ¿Qué pasó con eso del ventríloco? Pasa que también para una actuación, para un personaje tuve que hacer de ventríloco y aprendí durante 3 meses, estuve trabajando con un ventríloco que me enseñó. Eso es muy simple, es simplemente ponerse una cosita, o sea, como yo no tengo cigarrillo ahora porque no fumo, pero es como si la idea es que vos tenés que encontrar una voz que en general te salga fácil, ¿no? Como una voz ahí que vos puedas hacer ahí, ahora lo voy a decir, ¿no? Pero como una voz que puedas hacer ahí fácilmente, que te salga fácil, que sea como una voz que es un poco colocada, ¿no? Y después tratar de hacer esa misma voz, pero prácticamente sin abrir la boca, ¿se entiende? Es como, ¿no? Y tratar, y se imita, y se practica un poco como, a ver, no sé, como si vos tuvieras un cigarrillo, ¿no? Y tenés que tratar de no moverlo, ¿no? De no moverlo. A, G, C, D, E, G, G, H, I, J, K, L, N, E, G, O, Q, R. Son muy difíciles las bilabiales, la M es imposible, ¿no? Pues, ngangá, cacá, ngangá, cacá. Pero bueno, hay que tratar de, en el contexto que la gente entienda, ¿sí? Porque ningangang en ninga, ¿no? Ningangang en ninga, ningangang en ninga, es difícil eso, ¿no? Este, pero no soy ventríloco ni mucho menos, digo, porque aparte la ventriloquía tiene mucho además de la disociación, ¿no? De la disociación del muñeco. El muñeco te habla acá, hola, ¿cómo estás, Leo? Bien, bien, muy bien. Sí, ¿estás bien entonces? Pero vos tenés que llevar la atención, Claro, claro. lo importante es que vos lleves la atención de la gente acá, al muñeco, y que tenga vida propia, ¿no? O la idea de que estás hablando por teléfono, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿me escuchás? Hola, 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 bien, te escucho, Wow. corta. No digo, hay como, pero bueno, Tremendo es. tiene mucho que ver con nada, con jugar y disociarse. Yo nunca lo terminé desarrollando, aprendí 3, 4 cosas y lo hago así como un poco en broma. Y en cine, ¿trabajaste con algún director que durante las grabaciones usaba música? Qué buena pregunta. Bueno, en esta obra que te decía, La oscuridad de la razón, era todo el tiempo los ensayos, era eso. Después nos ha pasado en alguna, por ejemplo, creo, si no me equivoco, sí, exacto, fue en El Rey de la Montaña, en los ensayos el director también ponía música, para, como diciendo, quiero usar esta canción, la voy a poner, y nos ponía quizás algún tema de, no sé, de Radiohead o cosas que mucho tenían que ver con el espíritu que la película necesitaba, y de hecho la música, él hasta nos hizo casi una presentación como si fuera un PowerPoint de lo que él quería contar en la película, con diferentes imágenes y música, ¿no? A Pero mí me no parece, era la música que después quedó para la película. no necesariamente, Ah, mira, como no disparador. claro, como disparadores, no necesariamente porque muchas veces las películas, la música que queda en una película es el músico que se pone a hacer la banda sonora, ya trabaja la música ya sobre la película terminada, ¿no? Como lo que es la música incidental, que esto Alberto Iglesias, por ejemplo, es una bestia, ¿no? Alberto Iglesias, que es el músico que hace todas las películas de Almodóvar, es como produce una música muy, muy, que siempre complementa y completa a lo que son los recursos expresivos de la imagen que propone Almodóvar en este caso, ¿no? Pero Piñeiro también ha usado, y yo en lo personal, por ejemplo, en Cenizas del Paraíso me acuerdo que escuchaba mucho alguna misa, la misa de Mateus, creo, de Bach. La tenía como muy,
y hay actores que a veces, antes de actuar, yo eso mucho no lo hago, porque a mí me gusta más concentrarme en otras cosas, pero hay actores que a veces, antes de actuar o tener que tener como un estado emocional así fuerte, se ponen una canción así, por ejemplo, que los emocione. Yo he visto muchas veces Pero actores, antes de hacer la escena, claro, cuando a mí yo no lo hago, pero digo, he visto actores o actrices que de pronto tienen que estar emocionadas en una escena, emocionades en una escena, y se ponen una canción que los lleva a un lugar no sé, de vulnerabilidad, de tristeza. Este, y la música, lo que pasa es que, bueno, yo creo que, bueno, que se produce un estado un poco general, ¿no? Que en definitiva la emoción es mucho más compleja que solo una canción o solo una música. Eso te puede como generar un terreno fértil para después, bueno, seguir trabajando en otras cosas, ¿no? Porque bueno, obviamente uno se puede emocionar con una canción, esa canción te puede recordar a algo, pero la canción sola en sí misma o la música en sola puede ser un disparador de emociones, pero no una única emoción, ¿no? Porque las emociones son mucho más complejas y en general uno las tiene en el compañero, ¿no? Uno tiene que más bien producir eso con el compañero, no solamente con un estímulo sensorial, ¿no? Hay estímulos sensoriales que te habilitan, ¿no? Una sensibilidad, pero sobre todo hay algo del aquí ahora con las personas con las que vos estás trabajando, ¿no? Que ahí están las respuestas, como en la vida. tal cual, qué bueno, muy bueno eso, ¿eh? Eh, ok, vamos al quiz. Esta parte de la entrevista, yo te voy a hacer unas preguntitas muy breves, a veces te digo palabras o géneros musicales, y tú me dices lo primero que te surge, puede ser una imagen, puede ser un representante de ese género, un recuerdo, ¿sí? Pero algo tuyo personal, ¿ok? Por ejemplo, te hago un ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo música dance, tú me puedes decir, ah, mi adolescencia o Bee Gees, no sé, pero algo que te pertenezca. Rock nacional, Charly, García, Sui Generis, Serú Girán, es lo primero así que me viene. música clásica, Bach, música barroca, bueno, Bach tiene mucho música barroca, ¿no? música italiana, Rafaela Carrà. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6, para. El teléfono dice que tú no estás. Mis abuelos eran italianos mm, y, y mi abuela en su momento me enseñó la donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, guarda quel misero che a lei si affida y a lei confida el suo pensiero. Bueno, después sigue subiendo. olé, olé. Ópera, Ahora se me viene Aureliano Pértile, que era un cantante de ópera de los años 20, que parece que fue maestro en parte de Gardel. Cuando esos cantantes de ópera venían mucho a Argentina, Carlos Gardel, que cantaba ópera de alguna manera, porque el canto de Gardel de ese tango era como si fuera ópera. Gardel cantaba como ópera el tango. película. Claro, era como, ¿no? Era como... No, se iba como... Bueno, era como un poco operístico y parece que él cantaba mucho ópera. Pero bueno, mi abuela era cantante de ópera. Pasa que no pudo ejercer porque en esa época era muy difícil para una mujer tener una vocación artística y un desarrollo artístico. Pero mi abuela era cantante de ópera. De hecho, está en una de las primeras películas sonoras argentinas, Mira, cantando una pequeña partecita. primero que piensas y te digo
Tango. Mi abuelo, porque mi abuelo me cantaba tango. Tenía una voz así un poco grave, así como la mía, y me cantaba, siempre le gustaba enseñarme, ¿no? Es como era, las vi pasar tangueando altanera, en un compás tan hondo y sensual. Pa, para, pa. Y me cantaba siempre la estribilla de no me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel de la malevo y feroz. Bueno, siempre me acuerdo de mi abuelo cantando eso. Jazz. Pienso mucho en mi papá, porque siempre fue súper fan del jazz. Se me aparece Keith Jarrett. Si fueras sordo, ¿a qué recital irías? Y volvería al recital de Yes, ¿no? Con láser y esos trajes de marcianos. La voz que más recuerdas de una cantante. Entrelaza Billie Holiday y Ella Fitzgerald. La voz que más recuerdas de un cantante. Tom Waits, Gardel, Frank Sinatra. ¿Cuál es la película de la cual te gusta más su banda de sonido? Pulp Fiction, creo. Decime el nombre de un compositor de músicas para películas. Alberto Iglesias. Decime el nombre de un músico de teatro. Mirá vos, no conozco tanto. El Chango Farías Gómez, ¿no? Que hizo mucho y en ese momento trabajó con nosotros. Pero es cierto que, bueno, sí, hay uno maravilloso que es es maravilloso lo que hace. Esperá. Y es el músico que hace toda la música de las obras de teatro de Rafa Spregelburg. La voz que más recuerdas de un actor. Y Alfredo Alcón. La voz que más recuerdas de una actriz. Verdagsagar, Alicia Verdagsagar. La voz que más recuerdas de un director o directora. Carlos Gandolfo, que era un grandísimo director, había tenido un problema de cáncer y tenía ¿no? Que hablaba así, tenía el problema que hablaba así, era maravilloso porque él se le entendía absolutamente todo, pero hablaba así porque tenía aquí el agujero. Si pudieras ir atrás en el tiempo, viajar en los siglos, ¿qué teatro irías como espectador? Se me vinieron muchos, se me vino el Colón, que me parece un teatro maravilloso, se me vino, no sé, la Scala de Milán, se me vino el Globe de Shakespeare. ¿Qué autor de teatro te gustaría conocer? Shakespeare, Molière, Pirandello, no sé, Marlowe. Después están los griegos, ¿no? Todavía más, Orestiada, no sé. ¿Y qué músico o compositor? Yo creo que Bach. ¿Qué pintor? Y Da Vinci. ¿Por qué? Porque me parece que era un tipo muy moderno, ¿no? Como que seguramente había mucho que aprender ahí de esa cabeza que no solamente, que yo creo que pintaba como hacía las cosas que hacía, era un inventor, pero un inventor de un pensamiento, ¿no? Como un inventor que todo el tiempo estaba pensando en algo de ingeniería del pensamiento, de ingeniería de la humanidad. Y esto me parece hermoso. Lo primero que piensas si te digo la calle Corrientes. Las primeras veces que me fui a tomar a la mañana a las 6 de la mañana un chocolate con churros a la Giralda. Teatro independiente. Muchísima admiración porque creo que es algo que nutre el oxígeno cultural de la escena en este país se nutre con el teatro independiente, que creo que es una cosa tremendamente oxigenante y vanguardista en este país. ¿Cómo termina Romeo y Julieta? Qué buena pregunta. Y termina con ellos dos muertos y las dos familias reflexionando sobre su propia guerra, sobre su propia inhumanidad, ¿no? ¿Cuál de estos oídos te hubiera gustado tener? ¿Los de Mozart, los de Gardel, los de Jimi Hendrix o los de Facundo Cabral? Me parece que los de Mozart, no sé por qué. Me parece que ahí había mucho oído con locura, con juego, con erotismo, con libertad, había algo ahí que era tremendamente irreverente. Un sonido que te molesta. El de las perforadoras en las calles y el de la tiza con el... ¿Y cómo hace ese ruido? Como...
Un sonido que te da tranquilidad. El de los pajaritos, ¿Cuál ha sido el sonido más característico de tu cuarentena? mi respiración. Imita el tono de tu celular cuando te llaman. Tren, tren. Tres sonidos relacionados a tu infancia. Cuando me iba a jugar a la plaza y pisar las hojas jugando al fútbol, las hojas secas del otoño, el sonido del café, del avolturno haciéndose, que hacía mi mamá, cuidado, cuidado que no sé qué, me viste, apagalo, apagalo. Y el sonido de las voces de mis padres, creo, llamándonos, ¿no? Leo, Leonardo, ¿dónde estás? Leo, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Según tu opinión, ¿escuchas mejor o peor que hace 20 años atrás? Mejor, Y según la opinión de los que te rodean, también. ¿qué imaginas si te digo el silencio? El silencio siempre convive con el sonido, ¿no? Hay un texto de Godard que es precioso y me acordé de eso, ahora no me lo acuerdo, pero hay un texto de Godard de la historia del cine que dice, ¿no? El sonido y entre el sonido, el silencio, la luz y la oscuridad. El silencio no existe, ¿no? Es la muerte también, ¿no? Yo creo que no sabemos bien lo que es el silencio absoluto. Siempre hay un sonido dando vueltas. ¿Qué es un sonido para ti? Y es parte de la vida, es como el pulso vital y el pulso del corazón, ¿no? Una vez un profesor en la primaria nos dijo, nos habló de eso, ¿no? Que seguramente la primera música fue la música del sonido del corazón. De hecho, había un espectáculo que hacía Baryshnikov, que se ponía un micrófono en el corazón y bailaba al ritmo de su propio corazón. Todo eso era la canción. Y, y siempre me quedé pensando en eso. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, un placer, muy original esta entrevista. Para mí también, un gustazo. Muchas gracias. Nos vemos pronto, ¿eh? Gracias, nos Cuídate. vemos.